convencido de que si nosotros logramos materializar 4 o 5 puntos como eje del programa que nos tenemos que debatir y concretar hacia un futuro, habremos dado un paso trascendental a la unidad, fuera de los nombres y de los hombres, porque si nosotros anticipamos o ponemos por delante nombres o candidatos, otra vez estamos equivocando el camino. Bueno, estamos con Sergio Sacia, titular de la Unión Ferroviaria, referente del MASA, del Movimiento de Acción Sindical Argentino. Primero preguntarte, hubo una convocatoria a un paro por la CGT, después del plenario de secretarios generales. ¿Cuál es tu análisis de esta medida y de ese plenario? La medida de fuerza que tiene que concretarse o institucionalizarse sería dentro de lo que es el Consejo Directivo de la CGT. Fue un plenario de secretarios generales. No lo hemos evaluado, nosotros trabajamos muy mancomunadamente y orgánicamente dentro del MASA y tenemos una reunión para evaluar esta decisión. No participamos oportunamente de lo que fue este plenario, se lo hicimos saber al Consejo Directivo en ese momento. Interpretamos que tenemos que seguir transitando y trazarnos un camino que nos lleve realmente a la unidad del movimiento obrero, en el cual nos convoque a todos, que dejemos la diferencia de lado y prioricemos las coincidencias en ese sentido, sobre todo con la difícil situación que están atravesando el mundo del trabajo y gran parte de los argentinos, y por eso entendemos que tenemos que encontrar un factor convocante que nos lleve a esa unidad. Y desde el MASA interpretamos que ese factor convocante tiene que ser el debate de un proyecto nacional, de un proyecto de país, que tenga una agenda programática, que tenga un plan, que lógicamente que tenga y articule un plan de lucha, pero que tiene que tener propuestas concretas a todo lo que afecta al mundo del trabajo, desde la creación de empleo, desde la defensa del empleo, desde la defensa de la industria nacional, desde cómo podemos aportar a que se mejore la logística del transporte, se interrelacionen los modos de transporte para apostar y aportar al desarrollo de las pequeñas y medianas industrias, de las economías regionales, de cómo podemos apostar a mejorar la calidad de la educación, de la salud. Pues esos son los puntos que nosotros venimos tratando, que tenemos un programa, un proyecto, y que entendemos que ese es el camino para corto, mediano y largo plazo. Tiene que transitar la CGT, que nos puede llevar a la unidad y concretar un movimiento obrero que tiene que estar unido, que tiene que ser una CGT fuerte, representativa, federal, representando a todo el país. Y en esa dirección vamos a seguir llevando adelante las reuniones que creamos conveniente, poniendo y apostando siempre a lo que es la unidad real del movimiento obrero. Eso va a ser irrenunciable desde el MASA, ¿no? Sí, nosotros, todas las decisiones o las convocatorias que ha hecho la CGT, como sindicatos adheridos, la hemos acatado y hemos acompañado. Si se ratifica la medida de fuerza, seguramente vamos a estar con esa medida. Sabemos también que una medida de fuerza no soluciona la real problemática que tenemos y que tienen los trabajadores. En el movimiento 21F tenemos el MAFSA, la Corriente Federal de los Trabajadores. Cada sector tiene su programa, tiene su aporte, su mirada de país. ¿Qué los diferencia hoy? Bien lo decías, está muy disperso el mosaico sindical, y la autocrítica hacia adentro es justamente que no hemos sido capaces de encontrar el camino de la unidad. Ese factor convocante que entendemos nosotros que tiene que ser ese debate de la agenda, no hemos sido capaces de lograrlo. No hemos logrado puertas adentro llevar adelante ese debate, esa autocrítica, dejar personalismo de lado, priorizar a los trabajadores, priorizar la responsabilidad que tenemos. Y en esa dirección, como te decía recién, vamos a seguir desde el MASA y quien te habla, trabajando para
en un plazo, y ojalá sea corto, podamos concretar la unidad real del movimiento obrero. En la situación que estamos, la verdad que hay signos de debilidad demostrada. Hemos perdido, como lo sé decir yo, la batalla cultural en este sentido, y se generaliza todo, se generalizan los sindicatos, los dirigentes, y tenemos que ser capaces no solo de llevar adelante un plan de lucha, sino ser capaces de poner en el debate una agenda que hace al mundo del trabajo, en una situación donde está mal el país, donde están mal principalmente los que menos recursos tienen, donde están mal los jubilados. Nosotros tenemos que ser capaces de generar esa agenda, generar esas propuestas, llevarlas al Ejecutivo, llevarlas las que sean necesarias a debatir con el sector empresario, ser capaces de generar propuestas o proyectos de ley para llevarla al Parlamento y que se transformen en políticas de Estado. Primeramente habían anticipado desde el MASA que iban a participar del plenario de secretarios generales y después no participaron. ¿Qué pasó en el medio? Nosotros acordamos hace un tiempo ya comenzar a articular una mesa que nos lleve a apostar y lograr la unidad de la cual hablábamos recién. Habíamos estado reunidos en varias oportunidades con compañeros de la mesa chica de la CGT, y en donde planteamos realmente la necesidad del debate de esta agenda y de este proyecto, de generar una mesa amplia que cuando tenga la posibilidad o la necesidad de plantear distintos aspectos que hacen a la problemática actual, pueda esa mesa con una cierta fortaleza de plantear estas temáticas. Después esto se fue un poco distorsionando. Después se generaron también escenarios donde podían no llevar adelante este debate, no se participó de lo que es el orden del día, que debía ser más amplio. Interpretamos que la necesidad de seguir participando en contribuir en la unidad del movimiento obrero, pero creíamos que ese no era el escenario de realmente en donde podíamos debatir 4 o 5 puntos coyunturales que hagan al eje fundamental del proyecto que tenemos que llevar a futuro. Esto no quita de que las reuniones no se sigan haciendo, al contrario, nosotros dijimos que no participábamos porque interpretábamos que debían darse otras instancias también, pero que sí vamos a seguir contribuyendo desde nuestro espacio a la unidad real del movimiento obrero, que es nuestro objetivo final, ¿no? De hecho, el MASA no participa del Consejo Directivo de la CGT, que se consolidó a través de un triunvirato en el 2016. Sí, nosotros allá en el 2016, en el cual planteábamos lo mismo, entendíamos que para lograr la unidad en real del movimiento obrero teníamos que tener un proyecto nacional, un proyecto del país, y también respetarse el estatuto, como decía, con un secretario general, pero también con un secretariado o un consejo directivo que trabaje articuladamente y mancomunadamente y colegiadamente llevando adelante ese proyecto que no se logró debatir en ese momento, y por eso no participamos de ese congreso y por eso ninguno de los sindicatos que confluyen en el MASA no están dentro del consejo directivo. No obstante eso, nunca nos fuimos de la CGT. Al contrario, las decisiones, las medidas de fuerza que decidió oportunamente la Central Obrera, nosotros las acompañamos y la acatamos. Entendemos que hoy también estamos en una oportunidad y en una necesidad y responsabilidad de trabajar fuertemente para lograr esa unidad real del movimiento obrero que
que nos piden los trabajadores principalmente, ¿no? Allá en el tiempo nosotros no compartimos el triunvirato porque se venía de 3 sectores y lo que se hizo fue institucionalizar las diferencias que había en ese momento. Nosotros tenemos que ser capaces de superar eso y por sobre todo eso tiene que estar ese programa que tiene que contener a todos y que tiene que tener un plan de propuestas y un plan de lucha que si las propuestas y el diálogo no te lleva a lograr los objetivos que plantea el proyecto, lógicamente está la herramienta constitucional que tiene el movimiento obrero, que son las medidas de fuerza u otro tipo de medidas. Hoy ha cambiado mucho la actualidad y las metodologías de todas las cosas que se pueden llevar adelante en defensa de los intereses de los trabajadores. Tenemos que ser capaces también de actualizarnos, tenemos que ser capaces de a través de la formación, de la capacitación de dirigentes, hay mucha juventud que quiere participar, tenemos que darle las herramientas para ello y generar realmente una masa de trabajadores y de dirigentes, mujeres y hombres, que tengan ganas de participar, que hay muchas ganas, pero que tengan un sentido de decir, vamos hacia allá, estas son las propuestas de salud, de educación, de transporte, de industria, etcétera, de todas las ramas, y darles, lógicamente, la posibilidad de ese debate y dar nosotros el debate y la propuesta con los que hoy nos están llevando a la situación difícil por la que atraviesa gran parte de la Argentina, ¿no? Sectorialmente esas propuestas existen, digo, la Corriente tiene sus propuestas, el MASA tiene sus propuestas, la multisectorial 21F tiene sus propuestas, la CGT tiene sus propuestas, no logran unificar. ¿Qué se prioriza, lo personal ahí? Ese es el debate que hay que darse puertas adentro, fuera de las cámaras, fuera de todo, y esa tiene que ser la convocatoria a la unidad real del movimiento obrero, con un solo objetivo: la defensa de los trabajadores, el desarrollo de la Argentina, sin olvidarnos lógicamente que también son trabajadores y que se han dado toda su vida por cada una de las actividades, que son los jubilados. Esa es la meta. Ojalá podamos realmente confluir en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Por eso hay que ir dando los pasos firmes y concretos. Y el valor de la palabra es fundamental. Cuando se generan los acuerdos, ir dando los pasos en ese sentido. Y por eso ya no se habla de un plan o un proyecto de 10, 20, 30 puntos, como fue allá en la época del compañero Baldini. Nosotros entendemos que son 4 o 5 puntos coyunturales que hacen, valga la redundancia, la coyuntura de hoy, que son los que nos tendría que llevar a que sea ese el factor convocante por sobre todas las diferencias, por sobre todos los sectores en donde hoy está el mosaico sindical. Ese tiene que ser el factor real que nos lleve como punto de partida a la unidad. Hasta ahora no lo hemos logrado. Ojalá realmente lo concretemos, porque la realidad lo amerita, y no solo el presente, el futuro lo amerita. Hemos perdido un desafío o una oportunidad realmente que la tuvimos hace un tiempo. Hoy tenemos otra oportunidad por la real necesidad que se tiene. Hoy lo demandan las bases, lo demandan los que no tienen empleo, lo demandan los jubilados, y interpreto que la única herramienta o la única masa que puede acompañar o dar un paso trascendental para que esto vaya cambiando en favor de los trabajadores es la unidad del movimiento obrero. Quizás las bases están más unidas que los dirigentes. Pasa, yo lo digo siempre, primero que soy del interior, de la provincia de Santa Fe, de San Cristóbal. Segundo, que por la particularidad de cómo
está constituida la Unión Ferroviaria con representación en las distintas provincias del país, uno recorre mucho el país y ve las regionales que en muchos lugares están normalizadas, están todos confluyendo en una sola CGT, otras no, pero lógicamente que siempre miran a nivel nacional, de donde debería bajarse la política integral y la mirada hacia dónde, o trazar el camino hacia donde interpreta la CGT se debe ir, ¿no? Debería ser así y debería también con ese programa contribuiría a defender los sectores, digamos, más débiles. Generalmente los impactos de estas economías o de estas políticas siempre impactan en los sectores que tienen menos trabajadores, en los sectores que tienen menos posibilidad de representación. Primero hay que ordenar nuestra casa. Nuestra casa es la CGT. Si nosotros logramos ordenar la CGT, logramos unificar el movimiento obrero, logramos materializar un proyecto de país, logramos tener una agenda programática que abarque cada una de las actividades, seguramente, si nos va bien con las propuestas y las gestiones, con una CGT fuerte, podemos darle respuesta a muchos trabajadores que hoy están sin empleo, que cobran planes sociales y que la mejor forma de dignificarlos a ellos es generando empleo genuino, no solamente para contenerlos o sumarlos en una acción. No, nosotros tenemos que trabajar para que haya cada vez menos desocupados, cada vez menos trabajadoras y trabajadores que viven de un plan social o de una ayuda social. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Si nosotros logramos ordenar eso, tendría que ir achicándose la cantidad de trabajadores que hoy militan o son parte de esos movimientos sociales en este sentido. Ese es el desafío y la responsabilidad que tenemos, ¿no?